Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias económicas que afectan sus bolsillos. Soy Juan Armando Rojas y durante los próximos 30 minutos les estaré acompañando para contarles una noticia muy importante que afecta los bolsillos, especialmente de los hogares que adquieren sus alimentos, su sustento, y también muy importante para el sector agropecuario. Bienvenidos. Comenzamos este primer segmento de Economía y Bolsillo con una noticia muy importante. Atención. El gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro, se ha trazado una nueva meta de política rural ya en la recta final de esta administración. 1.000.000 de hectáreas para declarar como áreas de protección especial para la alimentación, para los cultivos, para cultivar comida. 1.000.000 de hectáreas. Este es el anuncio que recientemente se ha hecho desde el Ministerio de Agricultura y para desarrollar esta importante noticia, hemos venido hasta la UPRA, que es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la entidad del sector rural que prácticamente opera como una especie de DANE del sector agropecuario, donde se concentran los estudios, las métricas y toda la información que permite trazar política rural. Para hablar de las áreas de protección alimentaria, es decir, esas áreas en las que el gobierno ha dado prioridad para cultivos y para garantizar la seguridad alimentaria, estamos en esta oportunidad con Juan Pablo Sandoval Castaño. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, es tal vez una de las personas que más incide en este momento en todo lo que tiene que ver la política rural, porque además es el director de esta entidad, el director de la UPRA. Bienvenido, doctor Juan Pablo Sandoval, a Economía y Bolsillo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, le cuento que aquí nos ven en una zona que es de importancia estratégica agroalimentaria, que es la zona cafetera, los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, que nos ven a través de la señal abierta de Telecafé. ¿Qué son las APA? ¿Qué son las áreas de protección para la agricultura? Las APA, como su nombre lo indican, son unas áreas que nosotros queremos proteger, áreas de suelo rural, que son unos suelos que tienen una particular aptitud, son muy buenos para la producción de alimentos, para la producción agropecuaria en general, y entonces esas áreas nosotros las queremos proteger. Son unos polígonos que se identifican y en esos polígonos nosotros decimos, pues solo se van a poder realizar actividades o para la producción de alimentos o para la producción agropecuaria en general y por lo tanto no se van a poder desarrollar otro tipo de actividades. ¿Cuál es el origen de este instrumento? Yo quiero que usted allá, mirando a los televidentes que nos están siguiendo a través de Telecafé y también a través de las plataformas, les cuente por qué existen y cuál es el origen de este instrumento tan importante para garantizar la seguridad alimentaria del país. El programa de gobierno del doctor Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez y el Plan Nacional de Desarrollo establecieron como una de sus apuestas fundamentales el ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental, y otra de sus apuestas fundamentales, la reforma agraria. Son dos apuestas muy importantes, son unas innovaciones muy importantes. El país no ha hablado mucho de estos temas, y ese es el origen, digamos, donde está en este tema de las APA. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros necesitamos planificar, nosotros necesitamos ordenar el territorio, nosotros necesitamos decir, aquí vamos a hacer agricultura, aquí vamos a hacer urbanismo, aquí vamos a hacer minería, por aquí van a pasar las carreteras, pero no podemos hacer eso
de manera indistinta en cualquier parte. La producción agropecuaria pues tiene que tener los mejores suelos y la producción minera o el urbanismo o los condominios, etcétera, pues tienen que buscar otros lugares. Entonces yo creo que parte de esa necesidad de ordenar el territorio y parte también de esa apuesta estratégica que es la reforma agraria. Yo creo que ese es el origen, digamos, de estas áreas. Es decir, en otras palabras, lo que se está haciendo con esta política pública es darle prioridad a la alimentación. Es también un instrumento de lucha contra el hambre. Estamos hablando de que primero hay que darle prioridad a esa alimentación para reducir, entre otros indicadores, la mortalidad infantil, por ejemplo, la desnutrición infantil, porque a veces no se dimensiona bien la diferencia entre destinar terrenos para construir, bien sea complejos habitacionales o vías o empresas, y la necesidad también imperiosa de destinar terrenos para la alimentación. La FAO habla permanentemente de seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria y qué es la soberanía alimentaria y por qué son dos conceptos importantes para el país? Yo creo que son dos conceptos importantes y hay que establecer claramente la diferencia. La seguridad alimentaria es que la población pueda tener un plato de comida y eso es importante y eso hay que garantizarlo, que la gente pueda acceder a ese plato de comida. Ahora, la soberanía alimentaria nos habla de dónde viene esa comida. Esa comida puede ser toda comida importada, no puede ser puede que no sea una producción nacional, pero nosotros hoy tenemos una coyuntura muy importante. Hoy estamos en medio de pandemias, en medio de la guerra en Ucrania, en medio de la guerra en Medio Oriente. Todas esas guerras y toda esa coyuntura internacional dislocan y ponen problemas al comercio internacional. Y entonces para garantizar ese plato de comida, si nos dedicamos solamente a la importación, puede que nos veamos afectados por la volatilidad de los precios y seamos muy vulnerables. Por eso es cada vez más importante para los países como Colombia proteger su soberanía alimentaria, es decir, que ese plato de comida sea un plato de comida que venga de los suelos colombianos y que el país tenga la capacidad de producir la comida que sus habitantes necesitan. Esa es la gran diferencia y nosotros le estamos apuntando pues de manera principal a la soberanía alimentaria, además porque Colombia tiene la capacidad, tiene los suelos, tiene al campesinado que pueden producir esos alimentos, con lo cual se genera además empleo, se genera ingresos y disminuimos la desigualdad y disminuimos la pobreza. Fíjese usted, doctor Juan Pablo Sandoval, director de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, la UPRA, que por estos días se viene hablando mucho de los costos de los insumos agropecuarios, muy afectados por las tensiones en Oriente Medio, por los bloqueos en el estrecho de Hormuz y cómo esto está afectando inclusive en la inflación. ¿En qué medida Colombia está transitando hacia un camino que le permita blindarse de esos riesgos? Pues el gobierno de Gustavo Petro ha impulsado mucho la reforma agraria y eso es un elemento fundamental. La reforma agraria no es solo entregarle tierras al campesinado, es entregarle tierras, ayudarle a la comercialización de sus productos, construir infraestructura social y económica para que ese campesinado tenga unas buenas condiciones y pueda producir. Estamos hablando de crédito, estamos hablando de investigación y estamos hablando de ordenamiento territorial. Todos esos elementos constituyen la reforma agraria. No se hace en 4 años, hay elementos de corto, de mediano y de largo plazo, pero en la medida en que nosotros podamos profundizar la reforma agraria, pues vamos a tener cada vez mayor producción y todos sabemos que si hay más alimentos, si hay una oferta más grande, entonces los precios van a tender a caer. Precisamente la UPRA, la entidad que usted dirige, ha venido documentando muy bien el abastecimiento de alimentos en el país. En materia de abastecimiento, ¿cómo estamos hoy y qué tan importante es esta política de las APA para preservar o incluso aumentar ese nivel de abastecimiento? Las cifras de abastecimiento son claras. En estos primeros meses del año el abastecimiento ha venido creciendo sistemáticamente. Aquí hay un elemento que es de historia, ¿no? En la medida en que nosotros somos un país que ha tenido un conflicto armado, que ha habido un proceso de desplazamiento y despojo muy fuerte, el campesinado ha sido desplazado y ha sido alejado de las ciudades y hay una presión por otro tipo de actividades
como el urbanismo u otro tipo de actividades como la minería. Entonces, en la medida en que el campesino esté más lejos de los centros poblados, más lejos de las ciudades, pues le va a tocar incurrir en costos de transporte y de logística que van a hacer que los precios de los alimentos suban. En cambio, si nosotros protegemos el suelo rural, el que tiene la mejor aptitud, y eso lo podemos integrar a cadenas logísticas y a las dinámicas de las aglomeraciones, eso va a hacer que los precios de los alimentos puedan ser más baratos. Y para eso se requiere planeación. Esta es la unidad de planificación rural agropecuaria, y entonces esa es una de las medidas, además de otras, en las cuales el gobierno nacional está trabajando, porque en la medida en que nosotros podamos ser soberanos, producir nuestra comida y producir una buena oferta y los precios puedan caer, en esa medida nosotros vamos a ayudar a la generación de empleo, a la generación de ingresos, a la reducción de la pobreza y a la reducción de la desigualdad. Usted está tocando un punto muy importante, doctor Juan Pablo, director de la UPRA, que tiene que ver con la inflación. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de la inflación y de esa batalla que está librando el país permanentemente contra la carestía, especialmente en el sector de los alimentos. Pero como le contaba más temprano, este es un programa que tiene una audiencia muy importante en los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda. Y precisamente me están escribiendo aquí sobre, aparte del café, me están escribiendo aquí desde Armenia, en el Quindío, señalando que aparte del café, esta zona cafetera, ¿qué otros productos con vocación de suplir el mercado nacional podrían hacer parte de una APA? Ya en segunditos, después del siguiente corte, del primer corte, vamos con ese tema que es muy importante, que es la gente en el eje cafetero también preguntando si también en el eje cafetero se ha pensado en establecer un área de protección especial después del siguiente corte, y ya continuamos. Segundo bloque de este programa Economía y Bolsillo. En esta oportunidad estamos conversando con el doctor Juan Pablo Sandoval. Él es el director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Es un poquito largo el nombre de la entidad, pero es muy estratégica para la política pública en el sector rural. Y fíjese que me escribía un oyente desde Armenia, Gabo Barrera, preguntando precisamente por qué otros productos, aparte del café, podrían eventualmente ser parte de un área de protección especial alimentaria, una APA en el eje cafetero. ¿Se ha contemplado una APA en el eje cafetero o todavía no han llegado a esa zona? Lo primero es que hay que hacer una aclaración. Nosotros no estamos protegiendo cultivos en particular. Nosotros estamos protegiendo el suelo. Entonces nosotros lo que identificamos en un proceso técnico que no se hace solo desde Bogotá, que se hace con las comunidades, que se hace con los alcaldes, con las autoridades locales, con las autoridades ambientales en territorio, nosotros identificamos cuáles son esos suelos que deben protegerse. Es decir, estamos hablando de la vocación que llaman, la aptitud, vocación, la aptitud. La aptitud que involucra... ¿Cuál es la diferencia ahí con la vocación del suelo? La vocación se refiere mucho a las calidades físicas del suelo en sí misma. Acidez. Sí, todo eso. Pero la aptitud ya involucra unos elementos que son de orden económico y social también. Entonces, no solo el suelo sino también algunos elementos sociales. Entonces, identificamos cuáles los mejores suelos, los que tienen la mejor aptitud, y protegemos ese suelo. Pero quien debe decir cuál es el régimen de usos de ese suelo, qué es lo que se va a producir y todo lo que tiene que ver con el régimen de usos es el municipio. Por eso nosotros ahí ya no nos metemos, porque le corresponde al municipio, en el marco de su autonomía territorial, ya reglamentar el régimen de usos. Digamos que lo que le podríamos decir al televidente que indaga sobre las posibilidades de una APA en el eje cafetero es que depende también de que se pongan de acuerdo las comunidades y las autoridades locales. Claro, porque este es un elemento que, como digo, no se hace desde Bogotá. No son los técnicos aquí de la UPRA en Bogotá los que deciden. Este es un proceso participativo. Todos los procesos de declaratoria de la APA, pues la UPRA ha acompañado ese proceso que lidera el Ministerio de Agricultura, que es un proceso participativo incidente,
donde nosotros recibimos mucha información de las comunidades, de sus organizaciones, de las autoridades locales, que además son las que tienen toda la información del ordenamiento territorial, y protegemos esos suelos. Y ya corresponde al municipio entonces reglamentar lo que serían los usos de ese suelo, qué es lo que se va a producir allí. Ahora, en el caso del eje cafetero, tú mencionabas algunos productos que se producen que son muy importantes para garantizar esta soberanía alimentaria de la que hemos hablado. Además de café, hay frutales, hay tubérculos, hay plátano, que todos esos elementos son muy importantes en la producción agropecuaria y en el abastecimiento de alimentos que se hacen y que se requiere, digamos, para bajar la inflación. Las áreas de protección, las APA, contemplan la posibilidad de que cuando se tengan excedentes en la producción de uno u otro alimento, eh, puede haber exportación. No, las APA lo que hacen es que una vez protegido ese suelo rural, lo que se hace también en un proceso colectivo es generar un plan de acción. Entonces ya nos sentaremos y diremos, bueno, hemos protegido el suelo, ahora, ¿qué es lo que se requiere para avanzar en la producción? En algunos casos será necesitamos riego, necesitamos comercialización, necesitamos infraestructura, necesitamos un centro de acopio, una vía terciaria. Bueno, dependiendo del país, se saldrá qué es lo que se requiere y se genera un plan de acción que va a acompañar cada una de estas APA que en este momento estamos trabajando. Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, el norte del Tolima, Santander, eh, Guajira, que ya hemos declarado, Sucre, Bolívar, Casanare, Meta. Bueno, es un avance importante el que se ha hecho en el gobierno, porque hay que decir que las APA no son un instrumento nuevo, pero sí se ha avanzado mucho en esta administración. La protección del suelo rural tiene muchos instrumentos jurídicos, tanto a nivel nacional como internacional, y figuras como estas existen en otros países que tienen de pronto un poquito más claro la necesidad de proteger su suelo rural y de hacer planificación y de planear realmente, porque aquí en Colombia, pues digamos en los últimos años, antes de que llegara este gobierno, se debilitaron mucho las capacidades de planeación y nosotros necesitamos retomar y fortalecer esas capacidades de planeación, lo hacen en todos los países, y decir, este es el suelo con mayor aptitud, hay que protegerlo, este es el suelo donde se puede hacer minería y la vamos a hacer de manera responsable, este es el suelo por donde van a ir las vías, o este es el suelo donde se van a hacer el crecimiento urbano y las casas campestres y los condominios. Pero eso hay que ordenarlo. Nosotros aportamos muchos elementos técnicos a ese ordenamiento, y ya es el ministerio el que declara las APA. Claro, usted señalaba varios elementos que confluyen y varias acciones diferentes en las que uno pensaría que son distintas las entidades que entran a intervenir. ¿Cuál es el rol de la UPRA dentro de ese engranaje? ¿Es como un articulador, el acompañamiento técnico, las cifras, el estudio de mercado? Tú hacías una ¿Cuál es el- mención diciendo que nosotros somos como el DANE, yo haría más bien, nosotros somos como un Departamento Nacional de Planeación, pero para el sector rural y agropecuario. El sector rural tiene que ver con el territorio, el sector agropecuario con un renglón específico que es toda la producción agropecuaria. Nosotros en este proceso de la ZAPA lo que hacemos es consolidar un montón de información que es muy grande, pero que está dispersa. Los municipios tienen una información, la autoridad ambiental tiene otra información, las comunidades tienen otra información, diferentes entidades del orden nacional también tienen mucha información, y nosotros cogemos toda esa información, la consolidamos, la sistematizamos y decimos, bueno, ahora este puede ser polígono, vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con las autoridades locales, involucramos los últimos elementos y ya podemos decir con mucha seguridad, con mucha certeza jurídica, técnica y geoespacial, este es el área que debemos proteger, y eso es lo que hemos venido haciendo. Antes de ir al segundo corte aquí en Economía y Bolsillo, doctor Juan Pablo, yo le quiero hacer una pregunta muy puntual para una respuesta corta. ¿Usted qué les dice a quienes critican el instrumento de la ZAPA con argumentos como que se va a limitar el uso de la propiedad rural, de la propiedad privada? ¿Usted qué respuesta les tiene a esas personas que dudan y critican el modelo? Yo creo que si nosotros queremos dejarle una herencia a nuestros hijos, tenemos que proteger el suelo rural, porque de eso depende
nuestra soberanía alimentaria. Una vez que destruyamos las capacidades del suelo rural, vamos a destruir la capacidad de producir alimentos allí, y ya después de eso no hay reversa, no es un efecto, no es algo que se pueda revertir, es algo que va a quedar allí. Y entonces es importante protegerlo, es importante que nosotros podamos avanzar en la reforma agraria, es importante que podamos ser soberanos en materia de la producción de alimentos, y que este es un objetivo que nos debe congregar a todos. No es una cuestión solo de este gobierno, sino que los diferentes actores de la ruralidad tenemos que ser capaces de lograr ese consenso alrededor de la producción de alimentos. Es decir, la protección de las áreas para la producción de alimentos debe ser, como dicen los tecnócratas, una política de Estado. Sí, una política de Estado Que y un objetivo común que país. perdure, y que otros países lo están haciendo. Los países protegen sus activos estratégicos, y el suelo es uno de los principales activos estratégicos de todo país. Nosotros protegemos desde hace muchos años el territorio, digamos, ambiental, protegemos nuestra biodiversidad, tenemos áreas para la protección ambiental, y en materia alimentaria ahora tenemos que proteger el suelo rural para la producción de alimentos. Pues estamos conversando con el director de la UPRA sobre este tema que es verdaderamente apasionante y en el que está de por medio la seguridad alimentaria, es decir, la posibilidad que tienen nuestra generación y las futuras generaciones de acceder a la comida. Vamos a hacer el segundo corte, la segunda pausa aquí en Economía y Bolsillo, y ya regresamos en la recta final en esta conversación con el director de la UPRA. Recta final de Economía y Bolsillo. En esta oportunidad vinimos hasta la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la UPRA, que es el organismo similar al Departamento Nacional de Planeación, según su director, pero que proyecta y planea todo lo relacionado con el sector agropecuario. Y ahora que faltan alrededor de 3 meses para terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cuál es ese legado que usted cree que esta administración está dejando? Veníamos hablando de los instrumentos para seguridad y soberanía alimentaria. ¿Usted cómo ve esta recta final del gobierno en materia rural? Yo creo que lo más importante es que este gobierno, con muy buen tino, desde el primer día puso como una apuesta estratégica el tema de la reforma agraria. Era un tema que se había dejado durante muchos años Pero además, de lado. Excúseme, lo interrumpo, porque es el punto 1 del acuerdo de paz. Además de que es el punto 1 del acuerdo de paz, y que ha sido materia de muchos conflictos a lo largo de nuestra historia. Entonces, abordar ese tema de la reforma agraria, nosotros sabemos que tiene elementos de corto, de mediano y de largo plazo. El llamado sí es que es necesario profundizar. Hoy, con toda la coyuntura internacional que tenemos, cada vez podemos fiarnos menos de que ese plato de comida pueda venir de países muy lejanos, que pueden tener una gran producción, pero que las líneas de comercio se pueden ver interrumpidas en cualquier momento por aranceles, por guerras, por pandemias o por otros fenómenos. Entonces nosotros necesitamos garantizar un blindaje, la soberanía alimentaria, y para eso tenemos que profundizar en eso que llamamos la reforma agraria, que tiene esos elementos de tierra para el campesino y territorialidades campesinas. Hemos multiplicado las zonas de reserva campesina, los territorios campesinos agroalimentarios, los ecosistemas campesinos acuáticos, el tema de los territorios para los indígenas, los territorios para las comunidades negras y afro, ahora este tema de la zapa. Entonces hay tierra, hay un elemento muy fuerte alrededor de la tierra. Necesitamos avanzar en materia de comercialización de esa producción, de ayudar al campesino a comercializar esos productos, de la infraestructura, de las carreteras, para que pueda esa producción pues ser rentable y podamos ser competitivos. En materia de crédito para el campesinado también se ha avanzado mucho. En materia de investigación, todo el tema de las semillas, cómo ser más productivos, entonces también en eso hemos avanzado mucho. En materia de protección del suelo rural se ha avanzado mucho. Necesitamos avanzar en materia también de adecuación de tierras y de riego. Estamos confrontados a una variabilidad climática que es muy fuerte. Al principio del año tuvimos unas lluvias muy fuertes que afectan la producción,
y ahorita en el segundo semestre vamos a tener un fenómeno del Niño que también afecta a la producción. Esa variabilidad climática le pone retos adicionales a la producción agropecuaria y esa nosotros no la podemos manejar porque pues eso depende de un proceso de cambio climático en el cual nosotros somos más víctimas que victimarios, por decirlo así. Lo voy a comprometer aquí al aire con el público del eje cafetero y del resto del país que nos ven en plataformas a que hagamos más adelante una segunda conversación, una segunda sentada, porque usted acaba de tocar un tema que es fundamental y es la variabilidad del cambio climático. Viene el fenómeno del Niño en el segundo semestre de este año y eso va a representar un desafío para el sector rural y para todo el país. Doctor Juan Pablo Sandoval, director de la UPRA, muchas gracias por esta conversación, por recibir a Economía y Bolsillo aquí en la entidad, en su despacho. Le acepto la invitación, podemos hablar de los retos y desafíos que tiene el sector rural y el sector agropecuario. Se ha avanzado mucho, hay que avanzar mucho más y entonces un saludo para toda la audiencia. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a compartir este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima.